crítica de lo que está pasando entre MAS y Santos, por ejemplo, ¿no? Pero por el otro lado hay otros mensajes, ¿no? Tierra y Libertad o Frente Amplio de Marco Arana cerrando las inscripciones de militantes, porque dice que le están metiendo gente para manejar del partido. Lo cual no resulta muy democrático, ni de una ni de otra forma, es decir, cerrar el padrón ni coparte el grupo político. Dos, el tema de que Tierra y Libertad empieza a separar a algunos dirigentes como Pedro Franque y Marisa Glave y Fluker, ¿no? Que también son separados, dicen ahí, del grupo político, y parece más por cercanías a Verónica Mendoza. Pero mientras esto sucede se van desarticulando, o sea, dividiendo, o sea, por eso, cuando debería buscarse unidad, se está buscando desarticular. Y otro tema es la calidad de congresistas que han llegado al Parlamento Nacional. Porque uno los ve sentados con el fujimorismo, hablando con el fujimorismo, nadie ha planteado nueva constitución, nadie ha planteado nada de lo que expresaron en contienda electoral, se están peleando por el defensor del pueblo, todo el mundo sabe que la derecha lo va a designar, están peleándose por oficina, por cupos ahí adentro, estamos regresando a qué épocas, o sea, poniéndonos al mismo nivel, la izquierda, poniéndose al mismo nivel de la derecha en el país. Bueno, eso preocupa enormemente y concuerdo con tus comentarios, porque realmente pienso yo de que el Frente Amplio debe jugar un rol preponderante, debe ser en todo caso consecuente con llevar el debate en consonancia con lo que ofreció, vamos a decir así, en la campaña electoral. De tal manera, me parece que este es un primer momento aún de, bueno, saber ubicarse, conocer al adversario en ese primer poder del Estado, pero nosotros lo que pensamos es que necesariamente hay que deponer actitudes, conductas sectarias, de estrechez de miras, de prejuicios incluso, y dar paso a lo que es más sustancial, a lo más sustantivo, que son los intereses de las grandes mayorías. Yo tengo la certeza de que en el Perú, el pueblo peruano, definitivamente con este nuevo gobierno que había generado una serie de expectativas, hay un descontento, y ese descontento se va acumulando, y en algún momento, obviamente, va a haber un rompimiento, una explosión incluso social, que no quisiéramos que sea esa la salida, sino por eso nosotros desde la izquierda, teniendo un compromiso serio con nuestra querida patria, tenemos que deponer actitudes, y reitero una vez más, poner por delante intereses de las grandes mayorías, razón de existir de nosotros, porque si cada izquierda va a querer hacer lo suyo, definitivamente en términos criollos no vamos a sacar ni para el pan. Porque la derecha se da el lujo de presentar 3 o 4 candidatos. Así es. Pero eso mismo fue la atomización de los partidos políticos en el Perú, ¿no? Es algo que preocupa. ¿Cómo puede ser posible? Ni siquiera, digamos, en Estados Unidos ocurre eso, donde se supone que hay un nivel del cultural, incluso de lo que es la política, de lo que es la democracia, pero en nuestro país no, pues. Pero vayamos a ver qué cosa se entiende aquí en el Perú por política, qué son los partidos políticos, qué son los poderes del Estado. Yo vengo recorriendo por el país y los locales, por ejemplo, del partido de gobierno no existen. Los locales, por ejemplo, del fujimorismo, cerrados. ¿Eso es hacer política? Política no solamente significa, bueno, abrir las puertas de un local, de un establecimiento, cuando aparecen unas elecciones y luego desaparecer. Es permanentemente discutir los temas de palpitante actualidad, que los hay en un distrito, en una región, en una provincia. Hoy mismo, por ejemplo, hay un problema por esta cuestión de la irrigación o una fuente que tiene que ver en las alturas, en los límites entre Puno y Moquegua. Imagínate. Pero, ¿dónde está la opinión de los partidos? Si esos temas sencillamente lo van a ver los gobiernos regionales. Yo creo que el partido que ayer nomás convocaba a masas, vamos a decir así, ¿no? Haciendo participar a los campesinos, etcétera, pero ahora que se terminaron las elecciones, se olvidaron de ellos. Incluso ahí lo que va a intervenir ya es el Poder Judicial.
Entonces, ¿dónde está la decisión de los partidos? De saber entenderse y obviamente de ver qué es lo que corresponde. Porque yo creo que en nuestro país las fuentes naturales, la energía, es para todos nosotros. Entonces hay que tener una voluntad, obviamente, de saber encontrar solución satisfactoria para todas las partes. Ahora, ¿cómo ofrecer cambios o pedir cambios en este momento cuando la mayoría ha votado por la derecha en el país? Por Keiko Fujimori y por Pedro Pablo Kuczynski han votado ellos, la población ha votado por ellos y le ha dado no solamente el gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, sino una mayoría parlamentaria aplastante a la derecha, es decir, sumamos ahí Keiko Fujimori o los fujimoristas, Pedro Pablo Kuczynski, Acción Popular, Alianza para el Progreso, todos estos grupos tienen intereses creados y generados en ese sistema constitucional y económico que tenemos en el país. ¿Cómo lograr y decir, yo quiero una nueva constitución, hasta puedo recolectar firmas por una nueva constitución, cuando hasta la propia constituyente, que si se llega a convocar, va a tener una representación mayoritaria de gente de derecha? Yo tengo la siguiente percepción. Primero preguntémonos cuál es el principal problema del país y del mundo entero. Cada quien tiene su opinión. Yo opino que el principal problema del mundo entero es la injusta distribución de la riqueza. ¿Quién hace la riqueza? ¿Quién forma la riqueza? Los trabajadores, que somos los hacedores de la riqueza. Porque el gran capital, el gran millonario, con su dinero, no produce riqueza. ¿Los bancos producen riqueza? ¿O es ese campesino que labra la tierra y produce la papa, los alimentos, etcétera? Entonces, ¿por qué no se pone en el centro de debate eso y que tiene que ver con el modelo económico? Este modelo económico definitivamente no es la solución para la humanidad. Mira, hace 250 años apareció el capitalismo, en el momento que aparece la primera revolución industrial. De eso han pasado 250 años. Hoy ya no estamos en la primera revolución industrial, estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución nano-biotecnológica, que tiene que ver con el trabajo de la genética, que tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización. Y justamente los ricos, por ejemplo, todos los años se reúnen en una ciudad de Suiza que se llama Davos, para definir cuál va a ser su política para seguir explotando al mundo entero. Y ahí participó un representante de la OIT. ¿Y qué cosa dijo? Que en los próximos 5 años se van a perder 7 millones de empleos. Y esta cuarta revolución científica tecnológica apenas va a generar 2 millones de empleos. Es decir, a las finales se va a perder 5 millones de empleos. Entonces, ¿cuál es el futuro del mundo? Si eso lo trasladamos al Perú, ¿en qué situación van a quedar los trabajadores? ¿Cuál va a ser la situación de la economía de nuestra patria? Hoy, hace 2, 13 años se hablaba que las reservas morales estaban por más o menos unos 66 mil millones de dólares. Ahora, cuando uno lo vista, se ha reducido a la cuarta parte y el país se sigue endeudando. Entonces, ¿qué tipo de economía es la que tenemos? Ese es el principal problema. Ya, pero vuelvo al tema. El presidente es un economista neoliberal. El fujimorismo va a defender a ultranza su constitución. O sea, ¿cómo en ese instante podemos pedir nueva constitución si es, como digamos en el fútbol, matemáticamente imposible? Por eso te digo, mira, ¿quiénes dirigen el destino de millones de peruanos? Organizaciones políticas que definitivamente no levantan los álgidos problemas de la población. Mira, ¿qué es el Fujimorismo? Un partido hecho lógicamente con el saqueo al Estado, pero haciendo proselitismo político asistencialista. De tal manera, el humilde poblador es un activista y es un militante de ese partido, pero que aplica una política en contra de él. ¿Entendiste esa figura? De tal manera, si eso no se advierte, yo no sé qué va a pasar en este país. Por ejemplo, te dije una situación general, que el principal problema del mundo entero es la injusta distribución de la riqueza. Consecuencias, hoy,
porque hay delincuencia, porque sencillamente hay jóvenes que no encuentran un puesto de trabajo. No se genera puesto de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese joven? Tiene que delinquir, pero de la manera ya más despiadada, irracional. Si tú no tienes un dinero, se ha visto en Lima, a un estudiante, a un escolar, lo han tenido. Pero eso también es parte de la destrucción de la educación en el gobierno de Fujimori, el asistencialismo, donde todo el mundo esperaba en casa que les llegara la comida y nadie salía a trabajar, el esposo tirado leyendo el diario, mirando televisión, y los jóvenes, los niños sin nada de educación, sin obligaciones, destrucción, y someterse a una política educacional también diseñada por el Fondo Monetario. Claro, y por otro lado la corrupción, ¿no es cierto? Otra lacra social de este sistema. Que también es herencia, no digamos lo de Alan García en su gobierno, pero también es una lacra que se asentó en el gobierno de Fujimori, ¿no? ¿Te das cuenta? En nuestro país los principales problemas devienen, vamos a decir, de la forma de cómo se conduce o dirige estos modelos económicos. Aparentemente ya los grandes problemas no es, vamos a decir, el analfabetismo, ya no es la desocupación, el desempleo, no porque estos se solucionaron, sino continúan. Pero sin embargo las lacras sociales son más angustiosas, más duras, más crueles. Entonces, si esto es así, ¿a dónde vamos a ir? Yo tengo la certeza que todo lo que dice PPK, el presidente Kuczynski, de hacer la gran revolución social, obviamente yo no voy a estar en contra de la revolución social, pero eso para mí va a ser pura demagogia si no se hace primero la revolución estructural integral. Ya, pero esa revolución no debería ser primero internamente en la izquierda. Obviamente. Porque, sí. o sea, están preocupados ahora porque designaron al defensor del pueblo, ¿no? Que está el que tiene un acomodo acá, allá. Pero sí es la realidad, si está Pedro Pablo Kuczynski y están los fujimoristas mandando, es real que ellos tienen que designar a su gente, a sus grupos, porque han sido una mayoría. El tema es qué oposición coherente, clara das desde la izquierda, con planteamientos claros y concretos de tu posición. No es solamente salir a decir hay una alianza bajo la mesa, que ya no te lleva a nada. Tú tienes que ir a otra vez ensuciarte los zapatos y empezar a trabajar desde las bases. Tú lo has dicho, por eso estoy aquí. Yo no estoy en el Parlamento, yo estoy aquí trabajando con las bases, creando una corriente de opinión, diciendo qué es lo que hay que hacer, llamando a la unidad, a los vastos sectores. Si circunstancialmente me ocupo del MAS, es porque hay un congreso de por medio, pero usted no me va a encontrar solamente como un burócrata en una oficina en Lima, yo me desplazo permanentemente, ¿no es cierto? Esa es la labor política que uno tiene que hacer, esclarecer a la población. Ayer nomás discutía, por ejemplo, con un gran minero ahí en Moquegua. Obviamente ellos detestan todo lo que significa, por ejemplo, cambios. Y me motejó de comunista, de socialista, culpable de la gran desgracia del mundo. Imagínate, es una gran ignorancia. Pero la ignorancia es atrevida. Ese señor piensa, de porque hablo de esta manera, yo soy culpable de la gracia del mundo. El comunismo no dirige el mundo, el socialismo menos. Es el capitalismo. Entonces este tipo de debates son interesantes. Por eso yo invito a la reunión que a la reunión que estamos convocando para la noche, porque no solamente es para nuestros afiliados, nuestros amigos, nuestros simpatizantes, para la gente en general, incluso para gente que pueda cuestionarnos, puede asistir, ¿no? Finalmente, profesor, ¿por qué sectores cuál es la posición de sectores de izquierda? Porque se le exige eso a algunos, bueno, la derecha realmente le exige, pero le piden que deslinde con Venezuela, que con Maduro, que con lo que representa Chávez. ¿Cuál es la posición de estos sectores de izquierda para defender al gobierno de Maduro y al gobierno de Chávez? Ya. ¿O la herencia del gobierno de Chávez? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la riqueza fundamental de Venezuela? El petróleo. Cuando el compadre del señor Alan García, Carlos Andrés Pérez, gobernaba, ingente cantidad de millones de dólares, ¿a dónde fueron a parar? ¿Y en qué condiciones sociales vivía ese pueblo venezolano? Yo estudié en la universidad hija para ser profesor. ¿Ya? Y 10 de mis compañeros que eran apristas se fueron a trabajar luego de haber regresado, titulados,
como maestros en Venezuela. Ya, con Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían una buena formación profesional para los docentes, para los maestros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Por qué llegó a ese estado de cosas? Entonces irrumpe una nueva situación con Hugo Chávez a la cabeza, ¿no es cierto? Y él plantea la necesidad efectivamente pues de dotar a su país de una nueva situación, porque ese gran país, ese enorme país no puede estar viviendo en la hambre, teniendo una riqueza ahí, pero cuidado, el barril de petróleo en ese tiempo costaba 150 dólares. Pero hoy, ¿cuánto cuesta el barril de petróleo? 33 dólares, 32 dólares. Consecuencias, problemas sociales. ¿Quién ha generado en el mercado mundial esa baja del precio, esa disminución del precio del petróleo? ¿Quién? El imperialismo norteamericano con sus políticas de la globalización económica neoliberal. ¿No es cierto? Entonces ahí está la consecuencia. Pero no hubo una justa distribución de riqueza. No hubo. O sea, no, le digo, con Chávez, con Maduro, ¿por qué no cambiaron el sistema? Porque siguieron como primarios exportadores como el Perú, en vez de darle valores agregados a sus producciones. Pero ¿quién maneja la economía mundial? ¿Venezuela? No, pero igual Arabia Saudita, compraba a Chávez. Arabia Saudita no, pero ellos bajaron concertadamente con una serie de poderes del mundo entero. A usted lo puede hacer fracasar el imperialismo norteamericano de 1001 formas. Por ejemplo, en nuestro vecino país, cuando surge, digamos, en la elección de Allende, ¿no es cierto? Y él plantea una nueva situación política y social para ese país. ¿En qué devino Allende? ¿Acaso no lo mataron? ¿Quién lo mató? El pueblo chileno. Movieron el país, la economía, la CIA, los transportistas de inteligencia americana. Bueno, eso se sabe, también pasa con Cuba, pasa en otros países del mundo. De eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿entiendes? Pero sin embargo, cuando uno opina así, dice, no, eso es comunista. Así, yo soy comunista, pertenezco al Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y sé por qué soy comunista, porque parto de una cuestión objetiva y real, que este mundo en manos del capitalismo ya no da más, porque el capitalismo cuando surgió explotaba al hombre, por eso decía la explotación del hombre por el hombre, pero ahora el capitalismo se ha convertido en una enorme maquinaria colosal, no solamente que tritura al ser humano, sino que también envenena el medio ambiente, saquea nuestros recursos. Bueno, nosotros lo tenemos acá y lo vemos todos los días con Sauder, ¿no? O sea, por eso creo que lo conocemos al dedillo, lo que representa la humanidad. ¿A dónde vamos a determinar? La especie humana se va a extinguir por culpa del capitalismo. Ya, ¿y Dilma Rousseff? Bueno, son problemas, ahí también se conjugan problemas de manejo político, cuidado, porque ahí no le han demostrado que ella ha robado, sino, según dice ellos en el impeachment, en el juicio político, que ha maquillado cifras. Esa es otra cosa, ¿no? Pero ¿y no son tan responsables los que la han sacado como ella? Obviamente, si toda la misma clase política. Pero si el actual presidente que ha quedado, que es Temer, hoy lo están explorando y demostró que es más ratero y más corrupto que cualquiera. Pero a ver, el tablero se está acomodando otra vez, salvo Ecuador y Bolivia, ¿no? Que todavía tienen procesos pendientes. Se está acomodando otra vez para los gobiernos de derecha en Sudamérica. Obviamente, Macri con el kirchnerismo en Argentina, el caso de Brasil con la salida de Dilma, ¿no? Y el ingreso de Temer, los movimientos sociales en Venezuela, que se están haciendo sentir allá con las movilizaciones. Colombia, que es permanentemente con gobiernos de derecha, Uribe, Santos son lo mismo, salvo que tengan diferencias en el tema de pacificación con la FARC. Perú, que sigue en el mismo modelo, y Chile, que trata de hacer cambios, pero también con problemas también. O sea, el tablero en Sudamérica está casi manejado hoy por la derecha, cuando ha tenido una época de izquierda. Así es. Y el único que ha mostrado más éxitos es Bolivia. Pero ¿por qué todo eso? Porque sencillamente el imperialismo norteamericano lo que quiere es recuperar su patio trasero. Así nos tratan a nosotros los latinos. Pasó esa década que acaba de citar, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, él está creando las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para dar el gran zarpazo, y así hasta aquí nomás.
¿me entiendes? Entonces, ¿eso qué cosa significa? ¿Nos vamos a quedar cruzados de manos, contentos con eso? Al contrario, el reto ahora es mayor, pero tiene que hacer con un debate, con un esclarecimiento alturado, porque a veces los poderes fácticos, entre ellos por ejemplo los poderes mediáticos, fundamentalmente en Lima, no te permiten ni siquiera que des una opinión. No, eso es claro, la ventana está totalmente cerrada. Así es, cunde solamente la opinión de ellos, y eso no puede ser posible. Por eso reitero una vez más mi agradecimiento, porque ustedes siempre fueron tolerantes con nosotros. Gracias, profesor, por acompañarnos.